Lo que pasa que ahora va a obligar a los empresarios a poner la plata de multa en forma inmediata. Exacto. Y después hacer la acción de protesta, ¿no? Parece que eso es lo que le molestó más Bueno, al y este es Estado. un debate que lo vamos a seguir en las próximas ediciones de Minuto 1 porque eso es un debate candente. Bueno, pero esta noche le proponemos como tema central despenalización, sí o no, el informe. Despenalización para el uso personal de... Bueno, la despenalización es... ¿Sí o no? Primero, más que sí o que no, hoy es un hecho en la Argentina. Yo soy un deportista toda mi vida, no creo que con más droga combatamos la droga, ¿no? Hay un fallo de la Corte donde aquel que consume droga no viola la ley de estupefacientes. Lo que decía el fallo del doctor Petracchi, que es para poner un cuadrito, era que lo apalangonaba con una acción privada de los hombres, artículo 19 de la Constitución. Estamos yendo a ese mismo punto. Entonces lo que hizo la Corte fue elaborar la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado. Entonces nosotros decimos eso. No todo el Frente para la Victoria está de acuerdo con mi posición, digamos. Yo creo que yo sí tengo una postura y una visión favorable hacia la despenalización del consumo y no todo el mundo está, en mi bloque está de acuerdo. Creo que eso pasa en todos los bloques también, ¿no? Más beneficio va a ser para las bandas que operan o el delito, ¿no? No le veo que con esta medida produzca una disminución del consumo. La salud, esto es lo que nos preocupa y por supuesto sin piedad con los narcotraficantes, pero primero por la salud. Bernie, en la provincia los pibes los siguen deteniendo con un porro, se lo digo por conocimiento. Sí, bueno, pero porque ¿cuál es la explicación? A la cual no comparto. La explicación significa, la ley dice que aquel que está consumiendo genera un delito. La justicia después en el proceso dice que no. Entonces, por eso lo que hay que hacer es regular esa dicotomía que existe entre lo que dice la ley y lo que dice la justicia, obviamente por la despenalización. Comparto ese discurso que el que fuma lo agarran con un... Pero es simplificar el tema, me parece a mí. Yo creo que lo que hay que trabajar es mucho en la prevención y en la prevención educativa de este tema. Ahora, si me pregunta a mí, ¿es suficiente avanzar sobre la despenalización solamente del consumo? A mí me parece que es una medida... Como hizo el Uruguay. Uruguay se quedó a medio camino. ¿Se quedó a medio camino? Para mí Uruguay se quedó a medio camino. Nadie va a ir a la cárcel por todo eso, pero generalizarlo es muy difícil de que después se utilice esto para, qué sé yo, para que sean sumatorias de consumo individuales y terminemos con esto. Me parece que podemos avanzar en otras cosas más importante que dar esta discusión. Hay que ir a esto, ver cómo se hace para atender al que es consumidor ocasional, el que es el consumidor abusivo y el que es un adicto, en cualquiera de las condiciones, pero no meterlo preso. Bueno, y como hacemos siempre en este programa, están las voces a favor y las voces en contra y propiciamos un debate que se viene. Les anticipaba en el inicio del programa que, aunque lo hayan negado, el gobierno está trabajando, a más tardar en el mes de octubre va a elevar al Parlamento Nacional un proyecto del Ejecutivo. El otro día la diputada Juliana Di Tulio aquí dijo que había al menos 12 proyectos en la Cámara de Diputados en el camino de la despenalización. Les voy a dar, para disparar el debate, 1 minuto a la posición que está a favor y 1 minuto a la posición que está en contra. Y después, obviamente, tenemos ya varios minutos para hablar en forma libre sobre este tema. Nicolás Breck, de la Asociación de Agricultores de Cannabis. ¿Por qué hay que despenalizar? 1 minuto. Primordialmente para terminar con la persecución de usuarios adultos irresponsables que por fumar marihuana no van a salir a cometer un delito. Históricamente está comprobado que la marihuana es una sustancia que causa muchísimo menos daño que el tabaco y que el alcohol, que hoy están regulados. Nosotros en el mes de diciembre del año pasado hemos presentado un proyecto de ley por el cual se pide la despenalización de la tenencia de todas las sustancias, la legalización del cannabis y la amnistía para los presos y procesados por cultivar. Creemos que esto está acorde con la política que se está desarrollando en Uruguay y creemos que ese es el camino que hay que seguir, legalizar y regular. Gracias. 1 minuto les voy a dar a Alberto Lestelle. ¿Por qué no hay que despenalizar?
Bueno, lamento profundamente algunas cosas que he escuchado ya. Después no. Por los que están de acuerdo, pero conceptualmente quiero decir una sola cosa. No se puede hablar de despenalizar. Sí podríamos hablar de legalizar. O sea, cambiar la ley y ver si en la nueva ley se legaliza la tenencia, se legaliza el consumo, se legaliza la producción, etcétera, etcétera. Así que si hablamos de legalización es una cosa, si hablamos de despenalizar es otra. La Corte ha hecho una acordada en donde despenaliza, pero no legaliza. Es una contradicción absurda, propio de ignorantes que no conocen el tema. Bueno, ¿ignorante la Corte, Alberto? Sí, ninguna duda. Porque si no, tendría que haber hecho modificar la ley o haber consultado al Congreso de la Nación a ver cómo podían modificar el artículo donde prohíbe la tenencia de marihuana, no el consumo, pero no lo hicieron. Ricardo. Bueno, los actos y las conductas humanas vinculadas al objeto droga son diferentes. Unos están ligados al delito concreto, federal, un delito grave, que es el narcotráfico y el lavado de dinero, y yo considero que ahí sí tiene que ir toda la energía penal, toda la energía de la persecución penal de las fuerzas de seguridad y la inteligencia criminal compleja. Ahora, hay actos y conductas humanas en relación al consumo, al uso esporádico, experimental, o por problemas, o con vínculos absolutos de dependencia. Entonces, hacia ahí tiene que ir la energía de las áreas sociales, de la política de la salud, de la educación, de la cultura, de la promoción del empleo, de la ayuda en ese sentido. Y pienso que la energía penal puesta hacia esa población que consume agrava el problema, lo hace más complejo y produce muchísimos daños, como ha sido los que casi 650.000 ciudadanos argentinos que han sido procesados, muchos de ellos detenidos o obligados a hacer tratamientos obligatorios sin tener ningún motivo para hacerlo, por el error de considerar que cada persona que toma contacto con una sustancia psicoactiva, con una droga, es adicto. Eso es un diagnóstico totalmente equivocado. Cintia Houghton, ¿por qué está en contra usted? Bueno, primero estaba un poco sorprendida con el título, ¿no? Que decía, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para qué? ¿Para un debate? O sea, me parece que más que un debate, lo que la sociedad nos está pidiendo son soluciones. O sea, hay un problema en el cual creo que en el diagnóstico estamos de acuerdo. Aumentó el consumo, sí, y tenemos un problema de narcotráfico. El tema es buscar cuál es la solución, pero en hechos concretos y no en un debate en donde me parece que en este momento, en lo que estamos padeciendo en nuestra sociedad, no nos podemos dar ese lujo de debatir. Tenemos que buscar, como decía, soluciones. Y el abordaje, por supuesto, a esta temática es muy amplia. Para mí hay 4 puntos fundamentales. Uno es la prevención, en donde hay que trabajar el tema de la educación. Hubo una ley que se votó por unanimidad en el Congreso que tiene que ver con la prevención en todos los niveles educativos, porque yo al chico no le quiero solamente informar de la diferencia entre una droga y otra, porque va a decir, ¿cuál agarro? Me interesan todas, sino que lo que tenemos es que educarlos en decir, no quiero, prefiero ser sano, prefiero buscar hacer deporte, prefiero la naturaleza, prefiero tener una autoestima y en algún momento saber decir que no. En eso está basada esta ley que nunca se implementó. Entonces es, por un lado, la educación, por otro lado la asistencia, la rehabilitación. Hoy ahí hay un presupuesto, por ejemplo, lo que no está, hay un presupuesto que no está. Ha avanzado la República Oriental del Uruguay. Alberto, ¿usted está a favor o en contra de lo que ha hecho el Uruguay? No, me remito expresamente al presidente Mujica, sí, que hace escasos 30 días acaba de decir, ante las encuestas hechas por el gobierno, donde el 64% de la gente está en contra de lo que está haciendo el gobierno. La oposición tiene sus encuestas, un sector de la oposición marca un 83% en contra y el otro un 79% en contra. El propio Mujica, palabras textuales, acaba de decir, no quiero abusar de la mayoría automática que puedo tener el Congreso de la Nación. No me interesa que una mayoría en el Congreso me vote la ley. Quiero que la población, por lo menos en un 60%, esté de acuerdo. Está bien, pero la ley ya está en funcionamiento. No, perdón, Gustavo, si no nos vamos al mazo. Está bien, pero la ley está en funcionamiento ya. No, de ninguna manera. No, está en tratamiento en este momento. Pero no, ¿ya está aprobada? Sí, la ley está aprobada desde el mes de diciembre, claro, lo que pasa es que la parte de reglamentación está bien. La reglamentación pararon. La ley está aprobada. Por esto que acabo de decir, el propio presidente Mujica lo acaba de decir.
Claro. Entonces, no tiene valor lo de Uruguay, ningún valor. Se han dado cuenta, fuera de tiempo y fuera de forma, que estaban equivocados en muchas cosas. Para nosotros tiene muchísimo valor, es un puntapié inicial hacia el quiebre con los convenios internacionales. ¿Holanda también tiene valor? Holanda tiene valor, Portugal tiene valor, no Suiza tiene valor, Holanda, Colorado tiene valor. Hay que leer un poco. 13 estados de Estados Unidos también tienen valor en el sentido de que pueden ofrecerle paliativos a muchos enfermos, pueden empezar a investigar sobre los usos industriales del cáñamo, pueden sacar esa careta que se esconde atrás del prohibicionismo, porque esto también es parte de un negocio económico que quiere que no se produzca cáñamo y sí se produzca petróleo. Digo, las fibras de cáñamo tradicionalmente reemplazaban lo que hasta a mitad del siglo pasado empezó a generarse a través del nylon. Digo, el uso industrial es un uso que tiene que darse y que tiene que estudiarse dentro del cáñamo, y se están perdiendo muchas oportunidades económicas en ese sentido. Ahora, está Alicia Romero, que es mamá de alguien que está con el tema del Paco. Ustedes han formado en algún momento a las madres del Paco para la lucha contra el Paco, obviamente, porque han visto en muchos casos hijos muertos, ¿no?, por este tema, ¿no? ¿Y ustedes cómo analizan este tema? Bueno, nosotros observamos distintas miradas y creo que tenemos que hacer este debate, y creo que sí nos tenemos que dar el lujo de hablar de estas cosas. En tema de educación hay un programa que se llama Consumo Cuidado, que lo está haciendo el Consejo de Educación. También está trabajando en el tema de hablemos del tema, porque si no hablamos del tema, tenemos desconocimiento, y muchas veces los que saben mucho y los que no saben nada, creo que nos quedamos empantanados en el medio. Nosotros no queremos que vaya ningún pibe preso más. Nosotros estamos visitando las cárceles. Los que van son los perejiles, van los y también los vendedores perejiles. Queremos que todo el peso de la ley vaya a donde tiene que ir, en esto que también anteriormente hemos visto, en los lavados de dinero, que seguramente hay muchos fondos buitres que tienen lavado de dinero. Ayer que hicieron un allanamiento en un banco, digo, y no nos estamos preocupando de la salud de nuestros hijos, y no estamos mirando que a nuestro alrededor hay mucha gente que consume, que muchas veces no lo dice. Hay mucha gente que es hipócrita en esta situación, que habla de los pibes que se ven en la calle, que tenemos que hacer algo porque los pibes en situación de calle, y no lo hacemos. Lo que me parece que es más grave es que también detrás de esto hay, en cierta medida, una sociedad de consumo proclive a que se consuma lo que sea. Y me parece que ahí donde no se trabaja, no sé ustedes cómo lo ven, sobre todo, a ver, Lestele, hemos tenido viejas polémicas. Lo veo clarito. Por empezar, yo estoy totalmente de acuerdo en hacer un debate, porque esta ley, la 23737, tiene nada más y nada menos que 21 o 22 años de sancionada y promulgada. O sea que esto hay que debatirlo, hay que analizarlo y hay que buscar soluciones. Ley de la que usted fue responsable. Sí, soy el autor. Lo que considero que esto tiene que ser un debate serio, ordenado, muy meduloso. Alberto, no es cuestión, usted trajo un cerebro acá a un estudio de este canal y para mostrar metafóricamente no me hable de debate serio. Yo conozco el tema bueno, pero no me traiga un cerebro y me le ponga no, yo le traigo lo que quiero y le demuestro lo que pasa. Pero eso no es lo que pasa. Mauro, para tu tranquilidad, Mauro. A ver, ¿qué es lo que... Te leo, a ver, usted perdón. Una tomografía trajo ahora, ¿puede ser? ¿Trajo? Si querés las paso, si no. Sí, son tomografías computadas. No los traigo yo. Ahí las tenés. ¿Por qué no hablamos de la vida de las personas? ¿Por qué no hablamos de la vida de las personas? Pero a mí me interesa los pibes que se mueren todos los días un cerebro. por el tema del narcotráfico, los tranzas de nuestros barrios. Me parece un mantecado, esto no se entiende. No es un debate serio. ¿Dónde va a ser el debate serio? Hay que hacer un debate serio para ver cómo se modifica la ley. ¿Qué le tenemos que decir, que los pibes se van a morir así? ¿Cómo se modifica la ley? ¿Cómo dice que es usted? Alicia, tenemos tiempo, así que todos van a... Tenemos tiempo. A ver, ¿por qué no nos explica? Usted es el culpable de esta ley, de que los pibes vayan presos. No, pero por eso, señora, digo, esta ley está obsoleta ya. Bueno, pero usted esta la creó. Ley no sirve más. ¿Por qué? ¿Qué intereses tenía para crear esa ley? ¿Cómo?
¿Qué intereses tenía Una para...? modificatoria de la 2771, que era una ley eminentemente represiva. Pero hay actualmente intereses. Pero seguimos muchos hablando de una ley cuando el problema es una convención. Por supuesto que hay intereses. Si hay un gobierno... Cuando tenemos 3 años un pibe en una comunidad terapéutica... Si hay un gobierno que tiene una institución que es la que tiene que llevar adelante las políticas preventivas, recuperatorias. Que usted presidió también. No, sí, pero hicimos lo que... Y la lucha contra el narcotráfico tampoco la hizo. Estoy hablando hoy 14 de agosto del 2014. Bueno, pero esto tiene que ver un gobierno que hace 11 años desmanteló una estructura que era la que tenía que encargarse de las políticas preventivas, de las políticas educativas con respecto a las adicciones y de las políticas asistenciales. Y no han hecho nada. Pero usted absolutamente no mienta, nada. Nunca hizo nada tampoco. Lo tiene Berni hablando pavadas. Pero no hizo nada usted también en esa época. El debate hay que hacerlo con seriedad, porque si no nos va a pasar lo de Holanda y lo de Uruguay. Del Departamento de Estados Unidos, eso está claro. La sugerencia, el mismo modelo en porque había intereses. No, doctor. Hay intereses. En vez de pensar cuál es la mejor política yo le hablo de las realidades. Para este país, para esta situación, para esta cultura. Hace 20 años atrás creyeron que creando los coffee shop cometían una avanzada muy grande. Y hoy están pero hablemos de Argentina. Hablemos de lo que pero me han traído, doctor, me han traído el ejemplo de Uruguay. Por el peso de su y Uruguay fracaso. acaba el presidente de frenar porque se da cuenta que es un mamarracho lo que han hecho. Como es un mamarracho tener un productor de marihuana acá sentado que está prohibido por la ley. ¿A quién le vende marihuana? ¿A quién le autorizó? No, yo no vendo, la consumo yo. ¿Quién autorizó su producción? Yo como un acto privado me cultivo. ¿Usted se autorizó? Claro, no por le pido supuesto, es un acto privado que yo hago en mi casa. Entonces ¿cuál es el problema? Que un acto privado yo lo haga en mi casa. No, se revela contra una ley que juzga un acto privado y viola el artículo constitucional. Si hay una ley que es obsoleta, no hay que modificar la ley, sino hay que rebelarse. Es violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, si una ley controla a un ladrón, el ladrón se revela y roba más. ¿Pero qué me está diciendo? A ver, Ricardo. Pero esto no es una ley que juzga una acción contra un tercero, sino una acción propia. Cumplir la ley, diga lo que diga. Es una acción propia. Si no, el Congreso de la Nación tiene que modificarla para que lo autorice usted a producir marihuana. Pero yo voy a esperar que la ley me autorice. Usted no puede producir marihuana hoy en el país. Existe igual. Si quiere leer el artículo que es obsoleto, estoy de acuerdo. Toda la noche, pero y que hay que discutirlo y analizarlo. Pero hoy usted se ha cometido un delito. Por favor, vamos a ordenar el debate. Ricardo, ustedes haciendo lo que están haciendo, están provocando una nueva era de desaparecidos. Debemos priorizar las condiciones de vida de las personas. ¿Cuál es la situación? Eso es lo que están haciendo con su actitud. Y no los ser racionales. Ricardo, no nos encimemos la discusión sobre eso. Ricardo, ¿me escucha un minuto, por favor? No nos encimemos porque es un tema que hay que tratar, que la gente entienda y donde básicamente nos tenemos que respetar. Así que uno y uno. Guillermo, quería decir algo. Sí, yo en principio, y con absoluto respeto, se dan cuenta. No, por favor. Mi forma de ser. Yo he dedicado, a veces no digo ciertas cosas porque dicen, ¿y quién es la mamá de Tarzán? Yo he dedicado 30 y tantos años de mi vida a estos temas y he dedicado mi vida al derecho penal y al derecho internacional y a este tema. Yo no tengo ni una postura talibán, ni de un extremo ni del otro extremo. Lo único a lo cual yo me voy a referir siempre es a la experiencia no solo de la panacea académica de laboratorio, sino a lo que tiene que ver con el laboratorio y lo que tiene que ver con la praxis, y he trabajado en el terreno en más de 40 países. Usted es un jurista que trabaja y lo hace bien o mal, pero lo hace en una especie de ámbito distinto al que la sociedad hoy está sufriendo. Por eso, Mauro... Pero Lestiere tuvo funciones públicas, fue funcionario público durante muchos años y hoy viene, digamos, defendiendo una ley que él aprobó, motorizó. Estás equivocado, Mauro. Acabo de decir que está obsoleta la ley. Está defendiendo la ley. Hay que reanalizar esta ley, hay que cambiarla, hay que modificarla. A ver, Alberto, dejémoslo terminar, si no tengamos cuestiones personales tampoco, Mauro, por favor. No digas cosas que no digo yo. Guillermo, estaba en el uso de la palabra. Yo les ruego, yo he escuchado a todo el mundo, ustedes vieron cómo son mis formas. Nuestro país hace muchos años que transita el camino del desequilibrio. Yo creo fundamentalmente que hay falta de decisiones políticas adecuadas.
que hay cuestiones que hay que tener en cuenta para meritar la oportunidad y la conveniencia del dictado de las medidas. Esto es fundamental. Yo no digo, y voy a referirme a los tratados internacionales, porque nuestro país lamentablemente es campeón en todo lo que tiene que ver con las ratificaciones, y se los digo desde mi experiencia. Incorporar al orden jurídico positivo interno todos los tratados que fueren, que forman parte del sistema de fiscalización internacional, y después nos las pasamos incumpliéndolas. Y estoy hablando en general, no solamente de un gobierno. Entonces, lo que hay que hacer acá fundamentalmente es, primero, tener en cuenta que hay cuestiones, primero voy a referirme al tema de la agenda. Yo no sé si la agenda de los gobernantes coincide con la agenda de la ciudadanía. Por ejemplo, no lo sé. No lo sé. Yo pienso muchas veces que a veces establecen, ¿no? Temas como urgentes que para mí, sinceramente, no lo son. Y que, por ejemplo, había que priorizar algunas otras cuestiones como el tema de la inseguridad. Respecto de la ley, y con toda honestidad lo digo. Un poquito de la mano. Y con todo, sí, pero con todo. Sí, narcotráfico, venta ilegal. Pero ¿por qué hablo, Gustavo, de la inoportunidad y la conveniencia? Por ahí la inconveniencia del dictado de una medida. Porque hay un incremento significativo, hay una tendencia, hay un auge, y que lamentablemente, se los digo, está vinculado al consumo de las sustancias. ¿Y no será que permanentemente discutimos la cuestión legal y no hablamos del problema de salud pública que representa? Bueno, aquí está el tema también, y que me voy a referir a algo que dijo Alberto. ¿Y quién tiene que resolver? El gobierno tiene que resolver con una política adecuada. Bueno, el gobierno estamos de acuerdo. Yo creo que es el Estado, Alberto. Me parece que es el Estado, que es un poco más amplio que el gobierno. No. El Estado es otra cosa. El gobierno de turno tiene la responsabilidad de administrar el Estado como corresponde. Bueno, político, ha habido avances. Por unanimidad en diputados se votó la Ley Nacional de Salud Mental, que por primera vez incorpora las adicciones para el campo de la salud. Pero no se cumple, doctor, discúlpeme, pero no se cumple. Se está en un proceso de implementación hace 6 meses, y hay un problema. Pregúntele a la señora qué pasa cuando... Bueno, sí, no se cumple, no es inmediato, pero permítame terminar, un segundito, permítame terminar, le digo. El principal obstáculo es que hay que modificar la representación social de los profesionales y los trabajadores de la salud para comprender que esta problemática de las adicciones no es algo ajeno al sistema de salud, que tiene que ser principalmente el sistema de salud el principal alojador de esta problemática y de acompañar ese proceso para una recuperación, para una regulación de ese consumo, o si es posible, hacia un desvinculamiento del consumo, según la situación clínica y la singularidad subjetiva de cada paciente. A ver, Cintia, ya te doy. Pero, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso primero te iba a decir, Gustavo, que quizás a mí no me gusta cuando se plantean estos debates, decir, estos son los que están en contra y estos son los que están a favor. Primero porque podemos pensar distinto en una mesa, y de hecho porque quizás hay muchos puntos en común y donde hemos trabajado juntos. Yo cuando fui vicepresidenta de la Comisión de Familia, he trabajado con ella y con otras madres justamente de víctimas, ¿no? de las adicciones, y en donde buscábamos soluciones justamente para la vida del joven. Por eso concuerdo, sí se necesita asistencia, y eso no hay que debatirlo, hay que tener un presupuesto, porque los centros de rehabilitación, o sea, ya sabemos cómo funcionan, y lo que también quiero decir, porque justo ayer mencionaban... En Buenos Aires eliminaron los centros de rehabilitación que había para en Ciudad y en todo el país, pero mira, Juliana Di Tullio en ese momento era presidente de la comisión cuando yo era vicepresidente, y cuando yo le dije, tratemos el tema de la droga y de lo que sucede en nuestros jóvenes, me dijo, no es un tema nuestro, y nosotros llevamos familia y adolescencia, y no nos olvidemos que acá hay chicos que lo están padeciendo, hay violencia intrafamiliar, y vos sabés que lo hemos trabajado juntas, y lo que queríamos era buscar una solución para las familias. Disculpame, yo no trabajé junto con usted, habrá trabajado con otras madres. ¿Te acordás? No, ha trabajado con otras madres que tienen algunas... No, pero si me dejas yo te explico desde dónde trabajamos nosotros. Nosotros estamos trabajando para que... ¿Cuánto tiempo un chico puede estar internado? Teniendo políticas de cedronar que paga su internación, 5.000, 3.000, no sé, lo que paga la comunidad, lo que pide la comunidad terapéutica. Lo que no estamos obteniendo hoy es la contención en comunidad terapéutica. Estamos pidiendo un protocolo de atención en comunidad terapéutica. ¿Por qué? Porque los chicos se van y se enteran los padres que el chico se fue cuando llega a su casa, y la comunidad nunca le dice que el chico se fue. Acá se paga mucho dinero por un estadio, guardarle la cama,
que son 2 días o 3 días y después dicen que el chico se fue. Hay muchas cosas que tenemos que debatir, pero también tenemos que hablar de la reinserción social de los chicos. Tenemos que hablar de que toda la vida va a ser rotulado como un adicto. Tenemos que ver el uso, el abuso, Alicia, y la dependencia. Pero eso es lo que hemos trabajado juntas. No hemos trabajado juntas porque hay otras madres que piensan que el hijo tiene que estar toda la vida. Justamente, pero quizás ahí es... Entonces, yo no creo piensa, eso. Sino tenemos los pibes en la llena de presos, de mujeres que venden. Hay gente que está reclutando a nuestros pibes. En esas cosas tenemos que pensar. ¿Para qué, señora, los recluta? Para la venta, para la distribución, para el fraccionamiento. ¿Y eso, acá hay dinero. Alicia, mucho está prohibido, ¿o no? Pero lo que está prohibido. Está prohibido. Pero la ley 23.737 que usted creó... en este momento, señora, pero es el debate, la despenalización, tenemos que debatirla. Pero es el debate de la despenalización. ¿Y a quién le estamos tirando a nuestros pibes? ¿A la policía que le haga causa? Mire, yo le voy a redoblar la apuesta. Tenemos llenas de causas armadas. Se ha armado la comisión, una comisión de causas armadas. ¿Sabe hasta qué hay que analizar? La posibilidad de legalizar, no despenalizar, la cocaína. Eso hay que debatirlo. No hablamos de cosas legales, el alcohol y los medicamentos. Pero hablemos de lo que quiero. Y esas son cosas legales. Si no nos ponemos a hablar. En el principal centro de toxicología de la ciudad. Entonces hablemos del alcohol. Hablemos del alcohol, que venga un productor de alcohol acá, como dice el señor productor de marihuana, y lo discutimos con él. Alicia, yo estoy de acuerdo también. Porque siempre hablamos de las drogas. Yo también estoy de acuerdo. Traigamos un productor tabacalero para decirle lo que le tenemos que decir. ¿Por qué no se trae? Bueno, esa ha sido una política inteligente, porque no lo prohibió, lo reguló. De marihuana que está prohibido por ley. A ver, perdón. Es llamativo, es todo llamativo. A ver, perdón, un minuto, se sacó el reloj Guillermo en un minuto. Perdón, Guillermo, A ver, pongamos nosotros nuestro minuto que quiere, va. Pongamos nuestro minuto que quiere completar el minuto. Lo que pasa es que yo creo que ustedes saben que he sido el que menos he hablado. Quiero decir 3 o 4 cosas que evidentemente, y discúlpenme que los corrija. En primer lugar, una cosa es la despenalización que de facto existe, después les voy a explicar por qué. Una cosa es la desincriminación y otra cosa es la legalización, por un lado. En segundo lugar, la ley 23.737, guste o no guste, fundamentalmente el mayor vicio que tiene es la inaplicabilidad de la ley. Esta es una realidad. No se aplica, ¿por qué? Porque no hay voluntad política. La voluntad política se traduce en recursos, se traduce en capacitación y se traduce en concientización de la comunidad, que no se hace. ¿Por qué? Porque quienes manejan el tema tienen que tener una profunda convicción acerca de la gravedad del problema. En tercer lugar, el fallo Arriola, y acá Alberto, discúlpame que te corrija en esto, es un fallo que se refiere a un caso particular, en concreto, que evidentemente como fallo de la Corte lo que hace es marcar un rumbo, marca un rumbo, pero no seas malo, no tiene realmente la obligatoriedad que tiene un plenario. La misma Cámara Federal al otro día falló de manera distinta pese al fallo Arriola. Y en última instancia, otra cosa más que hay que tener muy en cuenta. Yo tengo 4 interrogantes que después los voy a plantear cuando vos me des el otro minuto. Pero es el siguiente. Tengamos en cuenta que yo creo que ni ustedes ni nosotros estamos a favor de favorecer a los grandes comercializaciones, los que están en la comercialización, los que están en la organización, los que están en la gestión y el financiamiento de la droga. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se aprobó la ley seca en Estados Unidos? Aparecieron los mafiosos y trajeron el alcohol clandestino. Me parece que acá la que dio en el clavo fue Alicia al principio, cuando dijo: estamos en una sociedad hipócrita. Esta sociedad que se va a dormir todas las noches con ribotril, resulta que le quiere decir a gente adulta qué tiene que hacer con sus consumos privados. Todo el mundo acá estuvo hablando de leyes, de drogadictos, de penalización o no, de adicciones. Me parece que pierden de vista que hay cada vez más gente que no es adicta, que es usuaria, que uno lo huele en la City. Yo que ando por la City todo el tiempo, de repente uno pasa por una esquina y
balcones, en los balcones de ciertos barrios se Entonces, ven. ¿qué? ¿Nos vamos a hacer los bobos todos? Sí, pero hay que tener mucho cuidado con eso de, por ejemplo, que se ha instalado del consumo problemático y no problemático. Todos los consumos a la larga terminan siendo problemáticos. No, es así. Mira, en general puede llegar a ocurrir. Y aparte, les voy a decir la razón de por qué se mantuvo la incriminación de la tenencia para el uso personal, porque eso lo viví yo. Doctor, en la Comisión de Legislación del Penal. Te comento esto para que lo sepan. Permítame, ¿le puedo hablar? Permítame decirle algo para que usted lo sepa. Le puedo hablar de altos ejecutivos de compañías que cultivan. Estoy de acuerdo. Le puedo hablar de ministros, de secretarios de Estado. Bueno, pero vos sabés que dijo Nancy Reagan. Está bien. Durante la convención, ¿sabés que cuando pidió rinoscopía para ¿Sabés qué dijo Nancy? El 5% promedio, el 5% es probador o experimentador o usuario consuetudinario. Cuando usted pidió rinoscopía, y no se salva a nadie, ni legisladores, ni jueces, ni empresarios, ni periodistas, mientras los diputados están con rinoscopía, que había que haberle pedido rinoscopía. ¿Me permitís? La gente cuando usted pidió rinoscopía, ¿fue una frase al azar o realmente lo dijo con conciencia? No, lo comento muy rápidamente. Había tránsito de droga dentro del Congreso de la Nación. Había una denuncia penal realizada ante el juez Markevich. Se estaba investigando. Había agentes encubiertos dentro del Congreso de la Nación tratando de llegar a la conclusión de dónde llegaba la droga, quién la traía, de dónde se distribuía. Y en la mitad del episodio se armó un problema tremendo. Y a usted lo mandaron a su casa, dígalo. No, yo me fui a mi casa, que distinto. Porque 10 años después, un periodista de este equipo, Ignacio Ramírez, en este canal... Después se constató que era cierto. Demostró que había, exactamente, que había dealers dentro del Congreso de la Nación. Eso es una cuestión hipócrita. Totalmente. Miren, eso es una cuestión hipócrita. Voy a decir una cosa. Absolutamente. Coincidiendo con lo que dicen ustedes. Ustedes recuerdan cuando se estaba negociando la Convención de Viena del 87-88, eso lo viví yo. Me acuerdo que sale el discurso de Nancy Reagan que dice: la culpa no solamente lo tienen los productores, sino que la tienen los banqueros que en Wall Street consumen cocaína. Me acuerdo perfectamente de eso también. Ok, ahora, pero no es lo mismo. Sí, por eso hablamos que la hipocresía expandió. Ahora, hay una cosa que también hay que tener mucho, pero absolutamente mucho cuidado. Cuando uno dice solamente van presos los perejiles. ¿Saben quién es la justicia federal competente, la justicia competente en materia de tenencia para el uso personal, que serían los que sufren realmente detenciones injustas? La Justicia Federal Criminal y Correccional. ¿Saben cuál es la competencia que tiene la Justicia Federal en lo penal y económico? Todo lo que tiene que ver con la introducción, con la exportación, contrabando y todo. ¿Saben cuántos detenidos hay en estos momentos? 380 o 400 en los 3 tribunales de la capital federal. ¿A ustedes les parece que esos 400 detenidos que van a ser sometidos a juicio, ustedes creen que son perejiles? No son perejiles. Por eso digo, ojo, caen de un lado, caen del otro. Ciudadanos argentinos en 20 años de aplicación de la ley. Coincido contigo. Entonces, bueno, esa es la locura. Usted sabe, le voy a dar una cifra. ¿Me permiten un minuto? En Estados Ricardo, Unidos, un minuto. Vamos a presentar, está Nacho Ramírez en el móvil, porque acá se habló del tema con fines también medicinales, que muchas veces se puede aplicar. Pero ¿no? sí, el caso de la morfina. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Vamos a Nacho, que tiene, y les pido a todos que escuchen con atención. Nacho, estás en el móvil, vamos. Buenas noches. Así, Gustavo, algunos tratan de aliviar sus dolores de forma natural con el consumo de marihuana. Esta es la historia de Alejandro, que consumía 16 pastillas diarias y no podía calmar el dolor y decidió finalmente toparse con la marihuana. Sí, así es. Yo padezco de una problemática llamada polineuritis sensitiva en los nervios periféricos. Para esta enfermedad fui medicado en el Tornú, en el departamento del dolor del Hospital Tornú, con 21 miligramos de metadona, 75 de antitilina, 450 de pregabalina, 1500 de paracetamol y 1 lorazepam. A pesar de todo eso, yo seguía teniendo dolor. Sabemos que el opiáceo no tiene techo. Empecé a buscar una alternativa diferente, natural. Siempre me topaba, esto estoy hablando del año 2009-2010, siempre me topaba con un montón de alternativas, pero cuando pasaba por el tema de la marihuana no había mucha información.
así que la dejaba pasar porque decía, tengo tantas sustancias en la cabeza, tanto psicotrópico, digo, no me voy a sumar una más, así que la había dejado pasar en varias oportunidades, hasta que un día tuve una crisis de dolor, donde no solo tengo ardor, que es lo que me produce la polineuritis, sino que también padecía de graves calambres. Por estos calambres me llevan a dar morfina. Cuando vuelvo de darme morfina, un familiar me hace conocer la marihuana natural, en su forma natural, en flor, me hace una leche, y a partir de ese momento, a los 40 minutos, yo logro tener un alivio. Fue como un escaneo que siento, no es que se me va el dolor, sino que empiezo a sentir como un calor, donde empecé a tener el alivio que tanto a Dios le venía pidiendo. A partir de ahí empecé a militar por la legalización, no por la despenalización, sino por la legalización. Y tanto fue así que pusiste un amparo, ¿no? A la justicia para que el Estado te dé marihuana. Claro, presentamos un amparo con la Mesa Nacional por la Igualdad, sí, con su secretaria general María Rashid, junto a su equipo de abogados, Santiago, con el doctor Mariano Fusero a la cabeza, Santiago, que es su mano derecha, Mariana Casas y Flavia Maceiro. Perdón, ¿sí? Alejandro, ¿me escuchás? Porque acá Nicolás justamente estaba indicando que ellos también participaron, ustedes del amparo que han presentado. Exactamente. Sí, claro. Le mando un saludo a Alejandro, bueno, que es un amigo, claro, sí, hemos presentado por su caso un amparo ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires para que se le permita el cultivo o se le provea de las flores que tanto alivio, como él mismo cuenta, le brindan. A ver, Alejandro, un minuto, sí, y doctor Lestese, sí. ¿Y en este caso qué habría que hacer? Yo creo que lo que está diciendo acá el señor es absolutamente lógico. Voy a dar un ejemplo contundente. La droga más dura que existe es la heroína. Uno de los derivados de la heroína es la morfina. Y la morfina es una droga legalizada en el país. O sea, se utiliza legalmente a través de lo que corresponde a la cadena del médico que receta, del farmacéutico que prescribe y del control de salud pública. Así que nadie está en contra de eso. Nadie está en contra de lo que está diciendo el señor, porque está demostrando con hechos concretos que le encontró a la marihuana un uso que medicinal, puede ser un uso medicinal que puede, permíteme, que puede ser perfectamente positivo y puede ser un coadyuvante importante para el mantenimiento de la salud y para mejorar la calidad de vida. Pero sigue siendo preso si le encuentran sus plantas. Un amigo se lo prescribió. A ver, Guillermo. Ahí tendría que estar el Estado. Pero por eso, Mauro, por eso todo esto hay que discutirlo y resolverlo. Discutirlo y resolverlo. No se pueden con hechos espasmódicos y cada uno por su cuenta resolverlo. Cada uno por su cuenta, usted lo sabe. Además, por sobre todo esto, hasta ahora no lo hemos mencionado, está el delito organizado. Las mafias instaladas en el país que están son productos de la prohibición, esas mafias. No son productos de la convención, son productos de la misma prohibición. Digamos, la prohibición es la que empuja a miles de usuarios que hacen. Conveniencia, querrás decir vos. No, de la convención, digo, la convención es la que promueve todo este negocio a través del narcotráfico. No confundamos consumidor con organización narcocriminal. No, pero esperá, porque acá soy personalmente aludido. Soy personalmente aludido porque el que negoció si hablas de la Convención de Viena, sí, el que negoció la Convención de Viena por la República Argentina fui yo. Sí. En lo que tiene que ver la responsabilidad de la parte técnico-jurídico de la Convención. La Convención es ley para 187 países del mundo, no para Estados Unidos solamente. Estados Unidos manifestó muchas veces oposición a muchas de las normas de la Convención. Naciones Unidas no es Estados Unidos. Por otra parte, déjame concluir. Tanto y en cuanto no afecte la soberanía constitucional de los estados. Querido, si la salvaguardia la puso la Argentina, nosotros casualmente pusimos la salvaguardia, pero atendeme para el tema de la Constitución Nacional y para el tema de los principios fundamentales. Ahora, pero ¿sabés qué pasa, mi estimado querido? Perdóname, el artículo 19, permítanme, yo los dejo hablar, permítanme hablar a mí. El artículo 19 habla de todas las libertades, que yo soy absolutamente respetuoso el que quiera hacerlo en un ámbito de absoluta privacidad.
la hay cuando te detienen y te abren una causa y te tienen como una causa abierta con una espada de Damocles. Pero cuando hablamos del perjuicio a tercero, por eso es que subsistió en la ley directamente el tema de la incriminación de la tenencia. Déjame, por favor, terminar. Bueno. De la incriminación de la tenencia, porque existía lo que se llamaba delito de peligro de transferencia. Una cosa es que vos te drogues en tu casa y otra cosa es que vos tengas la droga consigo en la vía pública y eso puede ser que se la puedas transferir a un tercero. A ver, puede ser. Minuto, pero hipotético. Pero eso es la simplificación. Un minuto. Y también puede no ocurrir. Sabes que el que quiere investigar el comercio ilícito hace una investigación seria y no al azar como se detuvieron a más de 600.000 personas. Me permite un minuto. Lo despedimos a Alejandro y seguimos con el debate acá. Alejandro, querías agregar algo. Sí, mire, yo estoy, el expediente se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Guillermo Scheibler. Recorrió todas las instancias procesales, actualmente está por dictaminar la sentencia, ya tiene el llamado de autos para la sentencia, así que en cualquier momento tenemos novedades. Esto puede marcar un precedente muy importante en la Argentina. Podemos hacer un cambio de paradigma, puede ser una puerta para el cambio de paradigma. Bueno, queremos Alejandro, estar bajo el miembro de la salud pública, no del Poder Judicial. Gracias, Alejandro. Gracias por explicarnos tu caso, porque hay que tener en cuenta, me parece, también estos casos. A ver, ahora sí. Ricardo, en primer lugar, vamos a aclarar, despenalizar significa simplemente que un acto o una conducta humana que es considerado un delito, permítame terminar. Volvemos al inicio. Vos sos colega mío de Alejandro. No, yo soy psicólogo. Bueno, pero soy psicólogo. Yo te aclaro que y para respeto lo que vos decís, una práctica en salud, respeto lo que vos decís, estudio los marcos jurídicos. Pero yo te hablo desde el punto de vista del derecho. ¿Te imaginás que sé la diferencia que hay entre la legalización? Yo estoy hablando porque esto es un espacio de televisión y a veces estamos... Pero vos viste que yo empecé siendo muy irrespetuoso de todos. Pero no me gusta que me interrumpan cuando yo estoy exponiendo. Pero me dijo que hablen. Ahora sí. No, ya sé. Ahora a lo que voy yo lo que quiero siguiente. Volver al inicio, porque si no, esto no se va a entender. Claro. Porque hablamos de la despenalización y Alberto planteaba la legalización. ¿Qué era lo que habría que hacer? ¿Las dos cosas proponen ustedes hacer? En primer lugar, despenalizar, lo primero y que hay que hacer es despenalizar, dejar de considerar delincuente a una persona que tiene una tenencia de droga para consumo personal. El acto y la conducta humana absolutamente que se de acuerdo con eso, es tener. Me alegro mucho. Legalizar implica una fuerte intervención del Estado porque debería regular algo que el suministro legal de determinada sustancia que se encuentra considerada, digamos... Bueno, ahora, Ricardo, vos me has dado... Uso terapéutico y uso terapéutico, en este caso particular del cannabis, implicaría abrir un debate y los procesos que permitan constituir protocolos de investigación para poder, digamos, con veracidad científica, ahí paramos, ser mucho más pertinente. Ahí paramos, Ricardo, en la prescripción. Usted que es psicólogo, lo dejamos acá. A ver, ahora sí. Lo que te voy a contestar es absolutamente lo siguiente. 4 cuestiones que a ustedes les preocupan y que a mí también me preocupan y por eso las planteo. Díganme ustedes, ¿ustedes creen que a través de la desincriminación, porque no hay una legalización de la droga en general ni nada, se van a poder responder estos 4 interrogantes? Primer interrogante, hablamos de sacar de la órbita... De la órbita judicial. Bueno, primero, sacamos de la órbita judicial a quien tiene este problema. Y bueno, tenemos que establecer la diferencia entre quien almacena y entre quien es tenedor de sustancias para uso personal. ¿Quién va a hacer esa distinción? Un juez. No va a ser la policía. Y creo que no conviene tampoco que sea una fuerza de seguridad. En primer lugar, el juez va a intervenir. En segundo lugar, ¿ustedes creen que por más que haya un registro, ese registro va a ser para personas mayores del Estado que va a tomar en cuenta? Pero las edades de inicio en la droga, y tú lo sabes muy bien, la madre contra el Paco,
ya está en el umbral en los 8 o 10 años. ¿Le va a suministrar el Estado a los 8 o 10 años la droga a ese muchacho? Claro que no. Lo va a ir a buscar un mercado negro y clandestino. No existe un niño de 8 años sin familia. Entonces hay que ver las condiciones de esas familias. Eso puede ocurrir, las políticas de fortalecimiento familiar que hay. Ocurre, y en no qué seamos medida. extraterrestres. Puede ocurrir. En vez de quedar cautivado por la droga, hay que cautivarse y poner la energía. No solucionamos el problema de estos grupos etarios. Pero como sociedad, ¿estamos haciendo algo ahora en este momento? Querida, yo no por soy mirar gobierno, los chicos yo no en soy situación de gobierno. calle? Si fuera el gobierno de la ciudad, ¿por qué no atiende a los chicos en situación de calle? Vos tenés que sentarte con Molina para preguntar lo que está haciendo y con la Presidenta de la Nación para ver qué están haciendo. Pero Ciudad no atiende a los chicos de provincia. ¿Sabía usted? Un acto de conducta de consumo. Ciudad no atiende a los chicos de provincia. Cuando llamamos... No, estoy hablando que para tu inquietud sería conveniente que te sentaras con el secretario Molina de la Cedronar y con la Presidenta de la Nación para ver qué están haciendo. No venir a preguntar acá al doctor qué está haciendo o a Cintia qué está haciendo o a ver yo qué estoy haciendo. Estamos en el llano. Usted se fue de tema. En la primera vez que la Cedronar nos atendió a nosotros no me como voy de institución. tema. Desde no me voy de tema. Hasta incluso el doctor Granero nos cerraban la puerta. Exactamente. Y nos acusaban de que éramos instigadores del consumo. Simplemente queríamos discutir una política nueva y adecuada porque había fracasado y porque esta ley no servía. ¿Por qué cree que lo trataban así? Y por la ley que usted hizo, señor. Porque justamente... dale con la ley que yo hice. Porque no le interesaba. Quédese tranquila y a ver si me entiende. Levántese un poco el pelito para escucharme. Esta ley está obsoleta. Sí, bueno, pero usted tiene la 21 creó años, hay que en modificarla. Y le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de despenalización y legalización. Le voy a dar un ejemplo. Nicolás, en base al fallo de la Corte... Pero usted comenzó, viene con lo mismo. ¿me permite un segundito? ¿Por qué no empezamos a hablar de la vida de los pibes? La situación cambió. Comenzó a producir marihuana. Yo quiero hablar de eso, pero me Perdón. Pero despenaliza la Corte. Pero ¿qué dice la ley? Artículo 5. Será reprimido con reclusión, etcétera, etcétera, que siembre o cultive o plante. Esto, para que Nicolás pueda hacerlo con tranquilidad, hay que eliminarlo de la ley. Totalmente. Hay que legalizar lo que está haciendo Nicolás. A ver si se me entiende. Por eso propusimos un proyecto de ley. Y no la siga con esto. Esto es viejo, se lo digo por última vez, señor, a ver si me entiende. Esto es viejo, tiene 21 años. Nosotros tenemos propuesto en diciembre del año pasado, con la firma de la diputada Araceli Ferreira de Corrientes, del Frente para la Victoria, un proyecto en el cual pedimos la despenalización de la tenencia de todas las sustancias, la legalización del cannabis en forma para todos sus usos y que se puedan abrir las investigaciones sobre los usos medicinales, los usos industriales que están, como te decía antes, ocultos a través de la previsión. A ver, Cintia. Ya vamos, Alberto. Yo lo que quería volver al tema, antes hablaban de ministros, de altos directivos de empresas que consumen, y está bárbaro vivir en un país en donde hoy está despenalizado el consumo, con lo cual cada uno en su vida privada, cada uno puedo hablar, simplemente quiero hablar porque justamente al principio hablaban de la importancia, persona formada y sabe muy bien que se detuvieron más de 12.000 personas en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad también. Lo que digo es que esa gente puede consumir y si quiere ir a hacer su tratamiento y rehabilitarse, el consumo. Pero no quiere. Respetemos el uso de la palabra. Un minuto, por favor. Que nos estamos olvidando de los nenes de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o sea, todos menores que están en las villas, que son hijos de madres que para colmo son jefas de hogar y están solas y quizás tienen 4 o 5 chicos. Y esos chicos, porque digo, yo me metí en el tema hace 7 años cuando entré como diputada nacional, y de esas madres siguen padeciendo ese problema y está aumentando el consumo y no se ha resuelto. Creer que es un problema de las villas es estigmatizante, por lo menos. No es un problema de las villas, es un problema de todos. Pero totalmente, lo que pasa es que no tienen los recursos para salir adelante. Ahí es donde están las muertas del aborto clandestino también. Ahí es donde están las muertas del aborto clandestino también, su gran lucha. Qué pena que estés mezclando todo en un debate, porque me invitaron para hablar de este tema. Todo tiene que ver con todo. Y la verdad es que... Bueno, pero justamente... Sí, todo tiene que ver con todo.
es la misma que hace que mueran chicas haciéndose abortos clandestinos en las villas, y ahí sí es donde ocurren las villas, porque en las chicas de clase media, las chicas de clase media, las chicas de clase media se hacen el aborto pagando muy bien, muy acepto. En esos lugares en donde los chicos están padeciendo, hay que tomar una decisión que simplemente tiene que ver con recursos, con poner centros de rehabilitación y darles la contención que necesitan, y no se está haciendo. Pregúntenle a los curas villeros lo que están haciendo, el sacrificio que están haciendo para contener a esas familias. Por favor, ¿y por qué lo tienen que hacer en soledad? ¿Por qué lo tienen que hacer sin recursos? ¿Vos crees que lo hacen en soledad? Simplemente el Estado también le provee un montón de cosas a los curas villeros. No sé si vos sabías. Trabaja, articula con Cedronar, articula con el hospital el Exenarezo, articula con todos los organismos del Estado. Mientras tanto hay más adictos. No nos tenemos que sentir orgullosos de que esté aumentando el consumo. Hay una nueva versión de nietos e hijos desaparecidos, es la droga. Estamos hablando de que tenemos que hacer asistencia. Hay una nueva versión de nietos e hijos de desaparecidos, la droga, y no lo están entendiendo eso. Lo digo ustedes. No es un pibe que lo está entendiendo el gobierno. Hay que analizar que aumente el consumo. La persona, para nuestros jóvenes. Hay que analizar la persona y el contexto de la persona. Exactamente. Y cuando hablamos de un niño, no se puede. Cuando hablamos de un niño, tenemos que recordar que cuando nos ufanamos de hablar de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Niños y Adolescentes, no tenemos que hablar, más allá de la urgencia toxicológica por atenderme a un chico que consuma, no tenemos que hablar de la sustancia, tenemos que hablar cuándo dejó de estudiar o si estudia, cuándo fue la última vez que jugó en un equipo de fútbol, cuándo va a un club, cuánto hace que no va a un cine. Exactamente. Bueno, lo tenés que tratar en un gabinete. No podemos decir que hay que mandarlo a un centro de rehabilitación. Decía que no era un tema de familia. No tenemos que decir, como dice usted, hay que mandarlo a un centro de rehabilitación. Hay que generar las condiciones para que pueda gozar esos derechos. Me permiten un minuto. Digo, vos lo planteaste de este lado. Me siento al lado de él. Porque estoy de acuerdo. Pero no es que tenemos que hablar que crear. Tenemos que hacer urbanizar la villa, darle agua potable, darle una calidad de vida. Conseguir a la familia. Tenemos, tienen los gobiernos que hacer eso. Cuando seamos Holanda, ¿cuándo nos vamos a dar el No hay que ser Holanda, no hay que ser Holanda, eso es falso. No queremos ser Holanda. Holanda fue un fracaso, señores. Holanda fue un fracaso. Uruguay es otro fracaso. Camino argentino para una política pública en drogas que garantiza. A ver, me esperan un minuto, por favor. Me esperan un minuto, Ricardo. A ver, Ricardo, me espera un minuto. Me espera un minuto. A ver, ¿por qué no volvemos? Porque si no, no se entiende nada. Alberto, a ver, ¿por qué no nos explica lo que usted trajo en las tomografías? ¿Eran unas tomografías? Mal que le pese a Mauro, he traído unas fotos de tomografías. A ver, esto que estamos viendo ahí, que son de última generación, donde se ve un cerebro, eso que estamos viendo, un cerebro absolutamente normal. Este no tiene droga. Ese no tiene droga, ese no ha consumido nunca. Puede haber consumido tabaco o alcohol. ¿Es tan previsible lo que usted va a mostrar que ahora vamos a para Mauro. No descalifiquemos, Mauro, por favor, te lo pido. No seas apresurado. Por favor, te lo pido. No seas apresurado. No descalifiquemos a los invitados. Es un cerebro de alguien que no ha consumido ni cocaína ni marihuana, para ser más específico. Pasemos a la segunda, por favor. La segunda foto. Ese cerebro es de una persona que ha consumido cocaína. Fíjense la diferencia, y el que está en colores ha consumido marihuana, que tiene la superficie de este cerebro con los otros dos. Esos agujeros, para decirlo bien gráficamente y de manera grotesca, se producen por los efectos residuales de la cocaína y de la marihuana. ¿Qué es lo que produce esos agujeros en el cerebro? Ustedes saben que todas las sensaciones del sistema nervioso se producen a través de la neurotransmisión. Estos agujeros evitan la normalidad de la neurotransmisión y por lo tanto no llegan las órdenes al cerebro como deben llegar. Usted se ahorró quemarse los dedos. Pero otra vuelta hizo lo mismo con un goteo de ácido sulfúrico. Es otra cosa que después te lo explico. Sí conduce, si vos supieras un poquito más, pero no se trata, o si lo habláramos en un café como fuimos a hablar de tu libro, te lo explicaría y lo entenderías. Así no lo vas a entender nunca, pibe cuando porque está mira cerrado esto, como culo de muñeco, hermano. El pibe va a decir, no fumo por más. favor, cerrado. Y tuviste queda uno
problemas. Vamos. Queda una más para explicar. Yo después quisiera hacer una consulta a la buena voluntad de Nicolás. ¿Queda una más? A ver, vamos a verla, por favor, mostrémoslas. ¿Y esta qué es? Ese es un cerebro consumidor de marihuana. Y el que vemos hoy con unos agujeros mucho más profundos es consumidor de cocaína. O sea, eso demuestra la gravedad de una sustancia con respecto a la otra. A la izquierda, consumo de marihuana, a la derecha, consumo de cocaína. ¿Pero esto es real? Estos son tomografías computadas de personas. ¿Tomadas dónde? ¿De quién? De personas. ¿De dónde? ¿Tomadas dónde? ¿En qué momento? ¿Con qué datos sanitarios? ¿En qué hospital? Es muy poco serio eso. El médico John Westmiller, DNI 14, pero no hables pavadas. No, tiene que dar la matrícula, tiene que dar cómo si se querés hizo, te doy la información concreta. Es muy poco serio. No es poco serio, esto es para... Hay una librería llena de un lado y una librería llena del otro. Lo que estás haciendo vos. Es poco serio lo que estás haciendo vos, que nos invitan a un programa para conversar y vos lo que haces es denostar. No, usted está mostrando. Después te mando la información a través de Gustavo Silvestre de dónde son estas tomografías, de qué instituto, no de las personas porque no la voy a tener. Y toda la información que quieras. Dígalo. Yo no hablo al cohete. ¿No se está peleando con la sustancia, Alberto? ¿Usted no se está peleando con la sustancia en vez de discutir el problema de fondo? No, me estoy peleando, primero que nada, con la falta de política de un gobierno. Segundo, con un Congreso de la Nación que hace 10 meses acaba de incorporar a la efedrina como una sustancia que debiera estar incluida en los precursores químicos. O sea, hace esto un diputado de la Nación con un proyecto aprobado en el Congreso de la Nación hizo que la efedrina se incorporara al listado de precursores químicos para controlar la efedrina. Decreto 2064 del 91. Entre otros productos incorporados en aquel entonces, efedrina, susales, isómeros, pseudoefedrina, etcétera, etcétera. Estos son los legisladores que tenemos, hermano Mauro. Por favor. Usted tiene mejores. A ver, Alicia, por favor. A ver, vamos, Nicolás. Yo quería... frente a esto que vos ves, porque vos sos consumidor diario. Sí. ¿Y cuánto consumís? Fumo un cigarrillo por día, 2 cigarrillos. Bueno. Depende de las circunstancias, más socialmente, depende. No es un hábito de consumo que necesito consumir, sino que lo hago cuando ocasionalmente quiero relajarme, estar en mi casa tranquilo. ¿Lo controlás? Por supuesto. ¿Y por qué plantás, Nicolás? Para no tener que recurrir al narcotráfico, justamente, al mercado ilegal, para no tener que ir a comprar a una zona... ¿Me permite? Sí. Para no tener que ir a comprar a una zona que me invita a otras sustancias, justamente. Una sustancia que yo quiero, que además nada tiene que ver con lo que yo cultivo. Yo cultivo y fumo la inflorescencia femenina de una planta. Ese prensado se denosta como pasado que es con carbón, cultivó, que es toda la planta. Que nada tiene que ver con lo que yo fumo. ¿Cuánto hace que consumís? Yo tengo 46 años, fumaré hace 30. ¿Y cuánto hace que producís? ¿Cuánto hace que produzco? Hace 4 o 5 años. ¿Y antes cómo hacías? Antes iba al mercado ilegal. Sí, por supuesto. Y cansado de ir al mercado ilegal. Una consulta, reconozco tu buena voluntad. Sí. Supongamos que tus cultivos originan una marihuana de una calidad excepcional, que comenzás a aumentar la calidad y la cantidad del cultivo, y chicos que consumen marihuana te van a comprar marihuana a vos. No vendo. No vendo. Si vendieses, ¿pensás que ibas a seguir existiendo? Si fuera legal, si esto estuviera regulado como nosotros proponemos, que exista una regulación que prohíba que los menores de 16 años consuman, que no se pueda hacer publicidad. Lo que estás haciendo vos lo tenemos que legalizar. Hay que legalizar y regular, estamos de acuerdo en eso. Totalmente, hay que regularlo. Están funcionando los clubes canábicos ahora. Está todo parado, por supuesto. Está todo parado. Hay una diferencia. No, pero por eso. No, se han instalado ya 3 clubes canábicos. Están funcionando. Digamos, AECU, que es la principal asociación uruguaya que ha trabajado con la ley, ya tiene su club. En España también. En España existen 250 clubes. Mauro, digamos las cosas como son íntegramente. En Uruguay está funcionando esto también de la mano de que un Estado se puso en serio a controlar la regulación de esto. No es hagan lo que les parezca, sino el Estado es el que suministra, habida cuenta de que existe una organización detrás de esto. Por lo menos lo que ha dicho el Pepe Mujica es que le quieren
pueden sacar el negocio al narcotráfico, pero el negocio no está muy bien, reglamentarlo, muy pero no se lo puede sacar con la una plantilla. Y dar licencia para los productores. A mí me preocuparía cómo se va a manejar eso. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo se manejaría eso en la Argentina? Digo, ¿por qué? Me preocupa. Es imposible. Con una regulación clara nada tendría que preocupar. Resuelvan la problemática de hoy. Yo lo que creo es que no podemos extrapolar soluciones que quizás puede ser que sean ahora, en algún momento importantes en otros países. Si no avanza la ilegalidad. Pero es que, la ilegalidad avanza. A ver, porque en esto, Cintia, pero en esto, con respeto porque nos conocemos hace muchos años. Actuemos. Hay un mercado ilegal que sigue avanzando, que sigue matando a los chicos del Paco, mientras todos hacemos los distraídos, no pasa nada. Es que acá no y se sigue trata, avanzando la ilegalidad. Gustavo, no se trata de todos. Hay más responsables que otros. Pero o sea, la yo mayoría... puedo decir, puedo tratar de juntar ONGs para tratar de actuar, pero hay aquellos que tienen responsabilidades directas sobre el tráfico ilegal, sobre qué se está haciendo con la seguridad. Hay cooperación internacional que no se está aprovechando. O sea, lo que digo es, hay gente que tiene más responsabilidades que otras. Está bien, y hay cosas que cuando no se hacen, hay cosas que cuando no se hacen, también es dejar hacer. Cuando le pregunto a Guillermo, cuando se dice que se agarra al chico, al perejil que está en una plaza y no se va a atacar a narcotráfico, es verdad también. Y después se lo escracha, le hacen un prontuario al pibe, no lo dejan después ni entrar a laburar a un trabajo. Una ley lo resuelve. Vos sabés que una ley no lo resuelve. Eso también es lo que digo. Pero tenemos que empezar a debatir. Por favor, Alejandro. Debatamos. Los pibes que están presos por tenencia van a conseguir trabajo. ¿Vos le vas a dar trabajo? ¿De quién le va a dar trabajo? No hay tantos chicos presos, hay chicos que se mueren. A ver, vamos a ver. Cada uno da su cifra. ¿Vos dónde vivís, mi amor? Nuestro sistema... Yo vivo, ¿sabés dónde vivo yo? En Loma de Zamora, atrás de la Salada. Vivo en un barrio que todo el mundo no entraría. ¿Y sabés qué pasa? Yo recorro. No vivo ahí. Nunca te vi. Pero va a ser una... Pero el tema... Bueno, si el debate lo hacemos... No tengo que hablar esas cosas. Respetemos a los invitados. Si el debate lo hacemos en esos términos, no es justo. Pero vos, yo nunca te vi caminar por mi barrio. Es grande el conurbano. Es grande el conurbano, pero trabajo con iglesias en distintos barrios. Sí. A ver, le dejamos a Guillermo, Alicia, que vos estás en Budge, o estás en Villa La Madrid, o estás en Santa Catalina. Para todo el mundo, decir eso solamente ya discrimina a un pibe cuando busca trabajo. Imagínate que si tiene antecedentes. Imagínate si sale de una rehabilitación. Imagínate si está haciendo un centro de día o un ambulatorio. La sociedad lo discrimina. Entonces tenemos que empezar a hablar las cosas por su nombre. O decir, vamos a dejar avanzar. ¿Qué vamos a dejar avanzar? ¿Cuándo vamos a...? No nos podemos dar el lujo en este momento de debatir estas cosas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hagamos en este momento, Alicia, es el momento. Alicia, dejemos... A ver, Cintia. Responde, es que lo que digo es que, y reitero, hace tantos años que venimos hablando de esto y mientras tanto el consumo fue creciendo. Estos chicos que vos me decís que tienen esa problemática en esos barrios cada vez son más. Desde hace 7 años y esto fue creciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sigamos debatiendo. Ok, ¿querés debatir? Digamos, queremos debatir la despenalización. A mí me parece que esto no resuelve el problema. Y hay un problema de educación, hay un problema de prevención y hay un problema de la asistencia integral y la rehabilitación. Reitero, el hijo de una familia de clase media, el papá que se preocupa, primero lo puede llevar un psicólogo. Porque tiene plata. Espera, primero lo puede llevar un psicólogo. No, porque, perdón, pero si es mayor de edad, hay que convencerlo. Porque hoy en día... En la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos centros de Paco cerraron? Cerraron la mi querido Gustavo, vos has puesto el dedo justo. Y bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires había, en la época de Tellerman. Tellerman había creado ¿cuántos centros de Paco? 3 y... Un hospital de Paco había. Bueno, y se cerraron. Eso también hay que tenerlo, hay que decirlo. Por falta de presupuesto, me parece que la ciudad tiene un montón de presupuesto. Te aseguro que hablar con las políticas, hablar con las madres justamente que han sido, de chicos que han sido víctimas de las adicciones, no sé cuál es tu posición al respecto, pero lo que yo te cuento si querés. ¿Vos crees que tener un hijo adicto
sobre todo en esa zona. No, lo que nos decían es que no quiero que el día de mañana los agarren, no, por ser delincuentes. Dice, yo los quiero prevenir antes de que termine siendo delincuente. El problema de toda la sociedad, en tu casa de los tiene que plata tienen para el problema, de comprar. los que no tienen el problema. El chico de la villa que empieza a consumir no tiene plata para consumir. Mira, a mi hijo lo metieron dos veces preso en una comisaría de Avellaneda. 2 veces preso, en 2 comisarías distintas, porque tenía una tuca en un bolsillo. ¿Y sabés lo que me dijo el tipo cuando yo lo fui a sacar de la comisaría? Me dice, estos pibes si no se pierden. Toma, llévalo a un CEPA, me dijo. Había un centro de prevención, lo llevé 2 veces, era el lugar más expulsivo para un pibe que podés conocer. Porque no es un lugar de contención, es un lugar donde los pocos profesionales que hay hacen lo que pueden para atender la demanda. ¿Y sabés qué entonces qué haces? ¿Qué terminás haciendo? Vas a un centro de adicciones o de tratamiento de adicciones que son privados. Por suerte yo tengo una prepaga que me lo puede pagar. Sí. Bueno. Que me lo costea. ¿Sabes cuánto cuesta? 5.000 pesos por mes. ¿Quién tiene 5.000 pesos por mes? Un tratamiento ambulatorio en un centro privado. Hay becas, pero también sabés lo que pasa en las comunidades terapéuticas, también son expulsivos porque buscan el perfil del adicto. El pibe que no sea problema, el pibe que consume Paco está sucio, mal hablado y muchas veces no cumple las reglas. Esto también. Pensemos lo que estamos diciendo, crear más centros de rehabilitación. Totalmente. No, tenemos que evaluarlo, tenemos que auditarlo, porque dinero del Estado, del Cedronar, de la SADA de la provincia de Buenos Aires, va a parar a esas comunidades terapéuticas que son privadas, que convenian, que ni siquiera las obras sociales tienen convenio con esas comunidades. Ese es el problema porque de no tienen el convenio. O sea, si no están de acuerdo con esos centros de rehabilitación, cámbienlos, busquen otro tipo de solución. Pero vos fuiste diputada, mi amor. ¿Cómo cambienlos? ¿Nosotros tenemos que cambiarlo? ¿O lo tiene que hacer una política de Estado? Una política de Estado. Una política de Estado, pero tenemos que debatir. Tenemos que debatir. Alicia, excelente. No hay que debatirlo, hay que hacerlo. Política de Estado, Alicia. No sé si vine de oyente o vine realmente. Yo los escucho y aprendo, les digo con toda honestidad. Pero yo creo que he venido más de escucha activa que como para debatir, honestamente. Yo lo que sí les digo, Alicia, la respuesta es la siguiente. Primero, dejar de lado, vamos a los bifes, de lado toda improvisación. Primero, la improvisación fundamentalmente, ¿saben qué es? Es la hija de la ignorancia. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque en nuestro país, y cualquier gobierno que sea, yo no voy a estar porque yo cuando les pego a todos en ese sentido. En lugar de poner gente idónea, se pagan lealtades con cargos para los cuales no se están preparados. Primero. Segundo, la voluntad política se declama, pero no se ejercita. Y no se ejercita porque no se optimizan recursos, porque no se vuelcan los recursos suficientes donde deben ir. En tercer lugar, porque no hay una capacitación adecuada, porque se hacen campañas que no sirven para nada. Si a mí me dicen la droga es basura, no sirve para nada. Si a mí me dicen, bueno, pero permitime que te digo esto. Yo creo en los programas de educación preventiva y los programas de educación preventiva deben ser transmitir conocimientos prudentes, precisos y equilibrados, pero por gente que tenga prudencia, que tenga precisión, que tenga equilibrio y que esté debidamente formada. Y no que hable cualquier ganso. No, esta es la realidad. No tendríamos que escuchar a los jóvenes qué es lo que le pasa. Pero por supuesto también. Bueno, pero primero, por favor, el que le quiere solucionar los problemas a los jóvenes, que estudie y que se prepare. Que estudie y que se prepare. Alicia, tenemos profesores, maestros, que no saben qué hacer con el tema. Y no hablo más, capacitar a los docentes. Alicia, ¿me escuchas, una pequeña consulta, Alicia. Sí, le agradezco el esfuerzo que hace y el intelecto y la garra que pone en todo esto. Y quien tiene un hijo así, creo que es lo menos que puede hacer. No lo hace cualquiera lo que hace usted. Pero me preocupa una cosa. Usted dijo hoy que hay otro grupo de madres que lucha contra el Paco y que no tiene nada que ver ustedes con ese grupo. ¿No se pueden poner de acuerdo por una cosa tan sensible, tan grave, que le está matando a los hijos? No sé por qué tiene tanto interés que nos juntemos. Yo la verdad yo no tengo interés, me llama la atención. Una forma están luchando por sus hijos. Y hay otras personas que es lo mismo que usted, por ahí no podemos estar de acuerdo. Usted trata de ponerse de acuerdo y mirarnos como estamos iguales. Y yo no creo que usted y yo pensemos igual. Usted tiene una forma de decir las cosas
que trata de enmascarar todo, cuando fue el padre de esta ley que penaliza a nuestros pibes. Claro. Y dale con la ley. ¿Qué es más caro? A ver, ¿qué es más caro de la ley? Dígame qué es más caro de la ley. Le vuelvo a decir por enésima vez, esta ley está obsoleta. Está obsoleta desde que se votó, desde que se pensó. Porque no hay nada más grave que pensar que la penalización de las cuestiones de salud, que las cuestiones de las condiciones de vida de la gente se resuelvan. No te escuché nunca emitiendo una opinión hace 40 años atrás. Los problemas de salud, los problemas sociales. Nunca emitiendo una opinión hace 40 años atrás con respecto a la ley. Es un poquito tarde. Esta ley hay que cambiarla. Hace 40 años tenía 15 años. Bueno, entonces... No, por eso. Es como no debatir la historia porque no estuviste ahí. Me parece que esa descalificación solo tiene el objetivo de impedirme hablar. La problemática del consumo de sustancias legales e ilegales. Y en defensa de Cintia en este caso. Cintia es una luchadora que merece respeto y te voy a decir una cosa. Vos dijiste, no fue diputada, pero sabés que fue una diputada en soledad, con un monobloque. ¿Vos te crees que por más proyectos que presente puede contar con adhesiones suficientes a veces y por más buenas intenciones que tenga? ¿Qué tengo que sentir yo? No, pero te digo, usted me está diciendo no es lo mismo pertenecer a un bloque mayoritario que estar en absoluta soledad. Esta es la ¿Y usted se realidad. cree que no estamos en soledad nosotras? Ricardo, de pensar como pensamos. Oíme, yo pienso un montón de cosas como ustedes, no están en soledad. No están en soledad. Vamos a poner un minuto para cada uno para cerrar, por favor. Porque hace una hora que estamos debatiendo, yo creo que fue interesante y lo vamos a seguir haciendo. Porque además... Sí, pero voy a tener que consumir yo sustancias para poder venir acá. ¿Por qué? Y sí, para estar tranquilo y no me suba la presión. Estamos todos tranquilos. Nadie tiró agua a nadie, nadie ha agredido a nadie. Hemos hecho un debate, creo que con mucha altura. Así que con muchas interrupciones. Y bueno, pero esto es así. Somos interrumperos, doctor. En el Congreso también se debate así. Les voy a empezar a dar un minuto, Ricardo, vamos. Bueno, yo creo que el principal problema que ha habido en nuestro país, desde la perspectiva y el espíritu de la ley 23737, es creer que persiguiendo penalmente, aplicando la justicia penal, se va a resolver un problema de salud, un problema social y sanitario, como es el fenómeno del uso de sustancias y los consumos problemáticos, las adicciones en particular. Entonces pienso que tiene que dejarse de lado toda esa energía de persecución penal, enfocarla hacia el narcotráfico, hacia los delincuentes verdaderos y poner la energía de las áreas de salud, la energía de poder cambiar y modificar las representaciones sociales negativas del problema en el conjunto de la sociedad y fundamentalmente en el campo de la salud, para poder tener mayores dispositivos públicos estatales, amigables y que no pongan umbrales de exigencia alta que lo único que hacen es expulsar a la gente. Muy bien, gracias. Alberto Lestelle, un minuto final. Creo que hay que hablar de... No creo, estoy absolutamente convencido que hay que hablar de legalizar, hay que modificar esta ley que ya tiene más de 20 años e instrumentarla de acuerdo a las circunstancias. Pero para esto necesitamos un Congreso serio, ordenado y con gente que conozca. Y un gobierno nacional, fundamentalmente el gabinete, que sepa que este fenómeno, que ya lo tienen adentro no solamente como problema social, sino como problema criminal, porque se está produciendo droga en el país, es un problema que si no lo trata con la seriedad del caso, creo que los muertos y desaparecidos, nietos e hijos van a seguir aumentando. Gracias por el tiempo. Alicia, minuto final. Bueno, yo quiero hablar de los jóvenes. Creo que son el presente y el futuro de nuestro país, que tenemos que empezar a cuidarlos, tenemos que empezar a mirar las cosas de una mirada integral. El pibe no es solamente lo que consume, sino que es una persona que siente, que tiene problemas y que también tenemos que hablar de las responsabilidades. Cuando hablamos de profesionales, hemos tenido un montón de profesionales que no han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, tener personas que piensen y que empecemos nosotros a pensar un poco más con el corazón y a querer a nuestros pibes, pensar que el otro es el prójimo. Nosotros creo que nos falta un poco de humanización y no estigmatizar a los pibes, no meterlos presos.
y pensar en darle otras oportunidades. Gracias, Alicia. Cintia, un minuto, estamos en el minuto final. Cintia, minuto final. Absolutamente lo que has dicho. Sí, yo creo que el tema de la problemática de la droga tiene varios abordajes. Como decía, para mí es importante la prevención, es importante la asistencia que se le da al consumidor y a aquel que quiere salir, y por otro lado la persecución al narcotráfico. Creo que como cuarto punto, debatir el marco legal es también una posibilidad, pero creo que hoy no es la urgencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, concuerdo totalmente con usted, el problema son los chicos, son los jóvenes, y yo lo que creo que como sociedad hay un delito, y es el delito de omisión. Lo que no hacemos tiene consecuencias también. Y hay chicos que se están muriendo, y hay familias que padecen violencia intrafamiliar por el tema de la droga, y yo creo que hay algunos que somos más responsables que otros. Entonces, me gustaría que aquellos que tienen mucha responsabilidad vuelvan a pensar que lo que no se hace también tiene consecuencias. Muchas gracias, Cintia. Nicolás Breck, minuto final. Bueno, yo veo que en este debate hemos llegado a la conclusión de que lo que primero hay que modificar es esta ley, que ya está caduca, como bien decía el doctor Lestelle, y que está fuera y desacorde con los tiempos que corren. Y aprovechar la oportunidad para decirle que sigue habiendo gente que va presa por cultivar, sigue habiendo gente que va presa por tener un porro en su bolsillo, y algunos de ellos hasta terminan muertos, como es el caso de Miguel Ángel Durrels, que ahora el 9 de septiembre se cumple un año y marchamos nuevamente a Pilar, desde la municipalidad hasta la comisaría, donde fue encontrado ahorcado en más que confusas circunstancias por tener su consumo personal para su uso en su bolsillo. Bien, esto es un caso que ya tiene un año y que sigue sin investigarse y sin avanzar. Además, esta comisaría ya se han encontrado varios casos de apremios ilegales, porque esto también es una consecuencia del prohibicionismo. Digo, la corrupción policial existe y los apremios ilegales existen. Gracias, tiempo cumplido. Guillermo Serpa. A fin de que se pueda realmente afrontar los fenómenos a los cuales nos hemos referido, aludidos, con acciones absolutamente desideologizadas, que es lo que necesita el país, fundamentalmente, hay que tratar de lograrlo, Alicia, hay que tratar de lograrlo, porque eso es lo que nos va a convertir en una nación grande. Yo les diría un mensaje para los que van a ser futuros gobernantes, sean oficialistas, oposición o quien sean. Incompetentes, absténganse de probarse el traje para el cual no están preparados, nada más. Muchas gracias. Gracias a todos por prestarse al debate, sobre todo con altura, y lo vamos a seguir porque es un tema que se viene. Reiteramos lo que habíamos dicho al principio. El gobierno está preparando un proyecto para despenalizar, y también va a ser más abarcativo hacia el tema alcohol y el tema medicamentos. Así que nos estamos despidiendo. Hasta mañana. ¿Les quedó algo? ¿Le quedó algo? Bueno, pico nuevamente del dólar paralelo hoy, 13,20. Sí. Mañana seguramente va a seguir la tensión en el mercado cambiario y en la City, a partir de la incertidumbre por el juicio buitre y ahora también la baja de tasa de interés. Y mañana una investigación exclusiva, Gustavo. Una investigación exclusiva que presentamos ahora mismo. Y nos vamos hasta mañana con este adelanto.